Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Ok, buenos días compañeros. Yo les voy a hablar acerca del impacto que tiene el enfriador evaporativo en la conservación y el alargamiento de la vida de anaquel de frutas y verduras. Pues el enfriamiento evaporativo es utilizado para disminuir la temperatura y aumentar la humedad del ambiente. Se ha utilizado desde hace muchos años, pero últimamente ha tenido gran impacto en la investigación en zonas más templadas para el enfriamiento de las casas. En zonas con un ambiente un poco más tropical no es muy recomendable debido a que durante la mayor parte del año en estas zonas pues es muy húmedo y lluvioso. Entonces esto hace que al usar este método de enfriamiento dentro de la casa o del edificio se crea una temperatura pues sí más baja, pero aumenta la humedad, entonces lo que podría provocar que sea incómodo para las personas que estén dentro de este. Por eso en este experimento se llevó a cabo en el suroeste de Nigeria y se dirigió a las frutas y verduras para darle un mejor uso y ejemplificarle a las personas de esta zona cómo podría funcionar. Pues estos son los datos del artículo del cual me tocó a mí exponer. Son los datos de la revista y los autores que están presentes en el artículo. Este es el índice, es el contenido que voy a presentarles hoy. De acuerdo. El fluido trabajado para el enfriamiento evaporativo es el agua. Cuando el agua se evapora, se extrae la energía de su entorno, lo que produce un efecto de enfriamiento. La fuerza impulsora de la transferencia de masa y calor que está presente durante este método disminuye la temperatura, dependiendo de la temperatura y de la presión vapor parcial de estos dos, del aire y del agua. Debido a la diferencia de humedad entre el aire y el agua, se produce una transferencia. El agua absorbe el calor del aire entrante y pues hace que se disminuya la temperatura y aumente la humedad. Bien. La eficacia del sistema de enfriamiento evaporativo está definida por la tasa de disminución de la temperatura de bulbo seco y la temperatura máxima. La disminución teórica de la temperatura de bulbo seco se podría dar si el enfriamiento fuera 100%, la eficacia del enfriamiento fuera del 100% y el aire que saliera estuviera saturado, pero este no es el caso. Bien, este es el enfriador evaporativo. Estos abanicos producen un enfriamiento activo. Cuando no se utilizan es un enfriamiento pasivo, pero por lo general, pues, para aumentar la eficacia se utilizan. Este es el tanque de agua que hace que se mantengan las almohadillas húmedas dentro del enfriador para esto aumentar la temperatura y disminuir la temperatura y aumentar la humedad dentro del evaporador. En la mayoría de los países tropicales, las frutas y las verduras son cosechadas y vendidas lo más pronto posible, muchas veces a un precio muy bajo, para disminuir la posibilidad de que éstas se maltraten o se marchiten. También es muy importante, este experimento se realizó para darle
una idea y presentarle a los agricultores y vendedores de las hortalizas, porque al presentarse este proyecto, estas personas estaban un poco escépticas del funcionamiento de a pesar de que en estos países, pues la energía les hace falta potencia y energía para poder activar, por ejemplo, un refrigerador, pero este método necesita menos energía, entonces, pues, las personas no creían que pudiese funcionar, a pesar de que es lo más eficiente para la cantidad de energía de estos países. El enfriador evaporativo se colocó debajo de este cobertizo, que no tiene paredes, son solamente las columnas y el techo. También había un árbol. Entonces, el cobertizo sirvió como un preenfriador y además evitaba que los rayos del sol llegaran directamente al enfriador evaporativo. Esto hacía pues que fuese más fácil el trabajo del enfriador, ya que pues la temperatura que estaba a su alrededor era más baja que la del ambiente. Los productos almacenados dentro del enfriador evaporativo se pesaron y se recolectaron directo de la granja y se llevaron a donde se iba a realizar el experimento. Se utilizaron 2 kilogramos de cada una de estos alimentos. Fueron calabaza, papaya, naranja y amaranto. Se les tomó fotografías para tener una evidencia visual de cómo estaban estas antes de introducirse en el enfriador y después. No, está bien, todo bien. Ok. Dentro del periodo en el que se realizó el experimento, la humedad más baja se presentó de enero a junio, se realizó el experimento. La temperatura más alta fue de 45 grados centígrados y la humedad más baja fue de 28%. Hubo muchos cambios en esta época, pues debido al clima, y antes de que se introdujeran cada uno de los alimentos al enfriador, se dejó que se recirculara el agua dentro del enfriador para asegurarnos de que la fibra de palma que actúa como humidificador estuviera completamente húmeda, para evitar que se crearan puntos de calor y entrara aire caliente o seco al enfriador. También se realizaron otros experimentos fuera del enfriador, pero dentro del cobertizo. Estos fueron la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, la humedad relativa dentro y fuera del enfriador. También se utilizó un termopar que con 4 puntas, se pusieron algunos dentro de la cámara de enfriamiento. Una de estas puntas estaba pues cubierta por algodón húmedo para tomar la temperatura de bulbo húmedo con este. El análisis de los alimentos se llevaron a cabo diferentes análisis de los alimentos, entre ellos la humedad presente, también los análisis de cantidad de vitamina C en estos alimentos. El análisis de vitamina C se realizó por titrimetría. Una de las cualidades de los alimentos es que tengan, de las frutas y las verduras, es que tengan una alta cantidad de vitamina C y también de humedad. Les voy a enseñar un poco de los resultados que se obtuvieron. Esta imagen no es de
no es del experimento, pero solamente la quería utilizar como para ejemplificar lo que pudiera pasar si no se lleva a cabo un correcto pues almacenamiento o cuidado de las frutas y las verduras. En estas zonas, las frutas se venden como en cajas extendidas para que al momento de refrigerarse no se disminuya mucho la temperatura y no se creen lesiones por calor. Las lesiones por frío, perdón, las lesiones por frío podrían ser pues este tipo de hundiduras o daños que tiene la fruta, y también podría evitar que se maduren correctamente. Se observó la humedad relativa en el enfriador alrededor del 85 al 96% durante todo el experimento. No se alcanzó el 100% de la saturación ni de la humedad, debido a que la transferencia de calor y masa presente no tenía toda la eficacia, porque no estaba bien sellado, y pues esto hacía que el aire se escapara. Entonces daba un menor tiempo de contacto entre el aire seco y el agua, pues esto hacía que hubiera una disminución de transferencia de masa y calor, y pues por eso no se llevó a cabo la eficiencia al 100%. ¿Sí? Aquí esta es una ejemplificación de 2 días diferentes de la variación periódica de las propiedades del aire para un periodo dentro del enfriador. TDS, que es esta que está aquí, es la temperatura de bulbo seco entrando a la almohadilla del enfriador. TDC es la temperatura de bulbo seco en la salida de la almohadilla del enfriador. También se está relacionando la humedad relativa entrando a la almohadilla, que es esta, y la humedad relativa del aire saliendo de la almohadilla. Se puede ver que las temperaturas de bulbo seco del aire en la almohadilla pues son un poco más, no variaron tanto como lo hizo la humedad relativa entrando en la almohadilla. Siguiente, por favor. Esta es una variación periódica también de las propiedades del aire, pero en un periodo de 3 días diferentes. En esta se analizó la temperatura de enfriamiento del bulbo seco, también la temperatura ambiental del bulbo seco, la humedad relativa del ambiente y la humedad relativa del enfriador. Pasa más o menos lo mismo, que varía más la humedad que la temperatura de bulbo seco. Esto se puede decir porque se mantuvo un poco la temperatura de bulbo seco, pero la variación en la temperatura de bulbo húmedo sí variaba un poco más. No tanto como la humedad relativa, pero sí variaba. La almohadilla del medidor de la temperatura de bulbo húmedo se estuvo cambiando cada 7 días, que también cada 7 días se cambiaba el alimento. Esto se hizo para evitar que se dañara o se creara moho en la almohadilla. Esta imagen tampoco es del experimento, pero también es una manera de enfriamiento evaporativo. Se utilizan dos pues vasijas de barro, ese es el ejemplo que encontré. Se agrega arena y esta se humedece, y esto permite que lo que se encuentra dentro de la vasija más pequeña pues mantenga su temperatura o se mantenga una temperatura más baja de la que se encuentra. El análisis de calidad de los alimentos se hizo, como les digo, cada 7 días. Se tomaron fotografías de los alimentos por las mañanas y las tardes, todos los días del experimento, de cada uno de los diferentes alimentos que se presentaron dentro del enfriador evaporativo. Estas son unos análisis
que se realizaron de los alimentos presentados. Los alimentos en el enfriador y los alimentos de control. Los alimentos de control nunca se introdujeron dentro del enfriador, pero pues sirvieron para analizar los diferentes cambios que se realizaban dentro del, pues sí, en el alimento. La primera es del periodo de tiempo de enero a marzo, y la segunda es del periodo de tiempo de mayo y junio, cuando se presentaba mayor temperatura en el ambiente. Pues los análisis realizados fueron vitamina C, proteína, cenizas, grasa, fibra, carbohidratos y contenido de humedad del alimento. En ambos periodos de tiempo, el contenido de humedad del alimento pues se presentó más alto, por supuesto, en el enfriador evaporativo, ya que la humedad dentro de este era más alta que la humedad que estaba presente en el ambiente. Este es un análisis de la calidad de los alimentos almacenados por 7 días. Pues estos son los alimentos que se realizaron. También el alimento dentro del enfriador y el alimento de control. Estas pruebas se hicieron aparte de los alimentos que se utilizaron. O sea, se utilizó 1 kilogramo dentro y 1 kilogramo fuera del enfriador para realizar estos experimentos. También pues se puede observar muy evidentemente que los alimentos dentro del enfriador presentan una mayor pues cantidad de los parámetros medidos en este experimento. Bien, como conclusión, la integración del sistema de enfriamiento evaporativo se puede decir que es muy eficiente. Las personas a las cuales se les presentó el experimento, pues sí mejoró bastante cómo veían, y que esas personas fueron los agricultores y los vendedores de los alimentos. Sí se empieza a implementar este método debido a que las frutas y las verduras frescas poco procesadas en estas zonas pues son de alta demanda. Entonces es muy importante que estas personas puedan venderlas no tan rápido que después de la cosecha, ya que cuando esto ocurre pues lo venden a un precio muy bajo a pesar de que hay alta demanda de este alimento. Las referencias del artículo. Gracias.